Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado o cómaselo frito. De Trajes Loaiza, elegancia y distinción y siempre a la moda. De Motro, tu auto, tu familia. De Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo. De Binario Internacional, asesoría en comunicaciones y redes sociales. Binario Internacional, hazte notar. De Óptica Berlut, para que veas tú y tú. Y de sportsvenezuela.com, los nuestros primero. Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir a la Carta. Hay buenas noticias en cuanto a que ha perdido fuerza este ciclón que se anunció para nuestro país. De acuerdo pues a las informaciones que ya están circulando, acabo de hablar con un hermano que vive en Margarita, no está lloviendo en Margarita. En fin, y en general pues las informaciones apuntan a que se debilitó este ciclón. Y bueno, hasta ahora es así. Dios quiera que las cosas sigan por ese camino. Pero bueno, vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Se trata de Antonio Ecarry. Él es presidente, líder, fundador de la Alianza del Lápiz. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo te va? Bienvenido. Bienvenido a Vladimir a la Carta. Vladimir, encantado en estar contigo. Gracias. Muy buenos días además para todos. Y buenos días sin ciclón. Bueno, sin uno de los ciclones. Sin uno de los... Así es, así es. Bueno, tú que fuiste candidato a la alcaldía de Caracas y recorriste la ciudad y bueno, tienes años haciendo trabajo en la capital de Venezuela. ¿Cómo está Caracas de cara a un evento de esta naturaleza que, bueno, por fortuna es leve según los reportes, pero que si por ejemplo se presentara algo que no fuera tan leve? Bueno, como está el país en general, Vladimir, hace un rato fuera de cámara te comentaba la situación que hay en el muro de contención de Tucupita, igual que en los muros de contención de la represa de Calabozo. La situación de las grandes obras de infraestructura en Venezuela, como no ha habido mantenimiento, pues por supuesto hay riesgo. En Caracas es igual y es el caso de las obras inconclusas de la Cota 1000 que ponen en situación de riesgo a todo el norte de Altavista, en Catia. Situaciones concretas como Isaías Medina Angarita, como la parte alta de Antímano, los sectores de Macarao, que fíjate que sin que haya ciclón con cuatro gotas que caen, entonces se inunda con las quebradas. Ha habido, y hay que reconocer también el esfuerzo que se ha hecho y nosotros hemos trabajado mancomunadamente, la fracción del Lápiz, en eso no tenemos ningún tipo de complejo. Con el gobierno municipal en tratar a través de las brigadas que fueron creadas por la concejal Mayerlin Oquino del Lápiz, tratando de resolver el problema de la basura acumulada por años en las quebradas. Pero ayer, por ejemplo, estaba con los vecinos de la quebrada La Próspera en San Juan y por supuesto ahí sigue dando el problema del socavamiento y del tema del mantenimiento. Son muchos años de abandono, Vladimir, y Caracas ni ninguna ciudad de Venezuela está hoy en condiciones de pasar un ciclón. Yo te lo juro que yo ayer estaba muy angustiado. El caso también del muro de contención del lago de Valencia en el sur de Maracay. Ahí nuestro alcalde Gonzalo Chacho Díaz, que es el alcalde del municipio Libertador, que es de la Alianza del Lápiz, pues ha estado en emergencia durante toda la madrugada sin pegar ni un ojo, precisamente por la gravedad de la situación del muro de contención del lago de Valencia, y que no hay solución todavía frente al tema del lago. Entonces, todas estas situaciones de riesgo, el riesgo también en Lagunillas, que está por debajo del nivel del mar. O sea, hay una situación de riesgo permanente en Venezuela por falta de mantenimiento de la gran infraestructura venezolana. Y eso, por supuesto, hay que darle gracias a Dios que el ciclón ha disminuido su velocidad y que aparentemente no va a causar mayores estragos. Pero a mí el ciclón que más me angustia, Vladimir, es el ciclón que viene del encarecimiento de la cesta básica alimentaria. Yo vengo ahorita de Bruselas, de una reunión en el Parlamento Europeo, y la crisis alimentaria mundial va a pegar muy fuerte sobre Venezuela y eso hace que la economía de puertos prácticamente se seque, Vladimir. Ahora, fíjate, Antonio, también, por supuesto, hay muchos temores con la posibilidad de un evento sísmico cuando se presente, que ojalá no llegue un evento de esa naturaleza por la gran cantidad de viviendas endebles que hay, por ejemplo, en la región capital, en los barrios de la región capital, en cuanto a que quizás no tienen toda
con las normativas mínimas en materia de medidas antisísmicas, ¿no? En cuanto a la construcción, en fin, que bueno, forma parte de las necesidades de la capital, pero aquí lo que se requeriría sería una gran inversión, en primer lugar, para poner a todos los servicios, los equipos, por ejemplo, de bomberos. Los bomberos, bueno, con el incendio que hubo en Cinecittà se puso en evidencia, bueno, que en Venezuela faltan equipos, ¿no? Por mucho No, que en Venezuela falta de todo, Vladimir. O sea, Venezuela, y cuando no tienen cuerpos de revisamos, bomberos propios, por ejemplo, en el interior del país, en general, los cuerpos de bomberos están prácticamente desmantelados, ¿no? es que no hay protección civil en Venezuela hoy. Y no hay, tampoco están preparados los cuerpos de bomberos en todo el país. Hay una situación muy grave desde el punto de vista de seguridad de las personas, de los bienes. Bueno, si tú ves que se rompen los tubos, que a cada rato y no está pasando nada. Ahí, por ejemplo, hay sectores completos de la carretera vieja Caracas-La Guaira, o sectores como Isaías Medina Angarita, que tú conoces perfectamente en la parroquia Sucre, que se han venido abajo sin necesidad de un temblor. Entonces, yo no me quiero imaginar lo que puede ser el oeste de Caracas o parte de Petare con un temblor acá. Y hay muchísimas situaciones en riesgo. Muchos. Venezuela no aguanta una revisión de seguridad mínima en asuntos de riesgo. Venezuela hoy, todo el norte del país es una constante de riesgo. La costa oriental de Falcón, las refinerías venezolanas. Es decir, nosotros no aguantamos ni un solo examen de riesgo en Venezuela hoy porque la falta de previsión, las carencias que han habido desde todo punto de vista, el hecho de no tener mantenimiento en muchas de nuestras grandes instalaciones, por supuesto que estamos solamente bajo el manto protector de la Virgen de Coromoto. De resto, aquí lo que viene es temor. Yo nada más como he venido recorriendo los barrios de Caracas desde hace años y recorriendo el país, venía de Barinas y la situación incluso de la propia carretera, de la propia autopista José Antonio Páez. Tenemos las vías, los proyectos viales que fueron paralizados, las vías que tenemos, hay vías de Venezuela que en segundos se colapsan. Fíjate, la entrada a San Cristóbal ayer, prácticamente San Cristóbal estaba aislado, la entrada al Táchira estaba cerrada, pueblos de Mérida que están, y ojo, y no había llegado el ciclón. O sea, lo que te estoy diciendo es que hay una situación muy grave desde el punto de vista de falta de mantenimiento que está haciendo que los venezolanos seamos sumamente vulnerables a situaciones catastróficas. Mira, por aquí nos dicen, acá hay dos Nostradamus. No, yo no estoy siendo, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, ni estoy haciendo predicciones, simplemente. No, Sape Gato. Es más, fíjate que dije que estamos protegidos por el manto de la Virgen de Coromoto. Pero aquí dice, ahora es que se van a dar cuenta de que falta eso, ¿no? Evidentemente quienes conocemos Caracas sabemos que eso falta hace mucho tiempo, pero hay un asunto también de mantenimiento. Aquí dice, por ejemplo, otro de nuestros vladividentes, por decirlo de alguna manera, gloria a Dios ya se disminuyó, de acuerdo. Fíjate lo que te dicen acá, Ignacio José Antico Hernández, que la lengua de este payaso se haga chicharrón por tantas paguatadas. Bueno, imagínate. Le retribuyo sus buenos deseos. Por cierto, ¿y te gusta el chicharrón? ¿Tú comes chicharrón? Me encanta. Y tú sabes que hay unas chicharroneras que están después de Campo Carabobo llegando a Tinaquillo, antes de Taguanes, que son una maravilla. Que como hay de que estaba chiquito. Mira, aquí te dicen que si está, bueno, dice Carlos B, está en campaña. Bueno, pero es que tú anunciaste que ibas a aspirar a la presidencia ¿Pero cuál es el problema? Sí. Esos no son los derechos constitucionales de los venezolanos, que tenemos que ejercerlo en los que no lo ejercen. Pero o sea, ahí hay un tema, Vladimir, que me sorprende mucho y que me generó a mí mucha preocupación, que quería conversarlo hoy contigo porque además eres de las personas que puede ver esas grandes oportunidades. Cuando estuve ahí en el Parlamento Europeo, en Bruselas, y fuimos reconocidos, y aprovecho de saludar a Jordi Cañas a través de tu programa, presidente de la Comisión de Mercosur, quien nos ayudó a participar en estos eventos. Bueno, tuvimos aquí un... Ajá. Te agarró Nostradamus, Carrie. Ahora sí. Como que te agarró Nostradamus. Sí, me agarró Nostradamus. Es el buen deseo de la lengua de chicharrón. Ah, caramba. Ay.
Bueno, ajá. Bueno, aquí vamos a ver si retomamos la conversación. Johansson Loaiza dice, dile a Lápiz que no divida. Vladimir, dile a Lápiz que no divida. ¿Cómo van a hacer para que se vaya Maduro en el 2024? Vamos a intentar retomar la comunicación con Ecarri. Va a tener que entrar y salir. Aquí está nuevamente. Listo. Tenemos un problema aquí de alguien insistente llamando por teléfono. Ah, bueno, ok. Bueno, fíjate, cuando estuvimos allá y fuimos reconocidos como oposición legítima e independiente, pero encontramos dos grandes nichos y dos grandes nichos históricos que Venezuela son oportunidades para Venezuela más que problemas. Uno es la crisis energética mundial y evidentemente Venezuela puede ser, como fue en los años 40, que dio paso a esa situación, a la ley de hidrocarburos y los grandes ingresos que tuvo Venezuela durante 30 años, que fue la crisis originada por la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que Venezuela se ve beneficiada en medio de dificultades, pero sí tenemos la mente abierta necesaria para eso. Pero la otra es la crisis alimentaria, Vladimir, porque bueno, ya sabemos que la crisis energética, hasta el presidente Macron está pidiendo el levantamiento de las sanciones a Venezuela y a Irán, etcétera. Pero el otro gran nicho es la crisis alimentaria. Y eso es lo que nos puede afectar terriblemente y va a seguir encareciendo la canasta básica de los venezolanos. Yo voy a poner las manos en la cabeza y decir, Dios mío, pero qué, o sea, la situación puede ser muy grave. ¿Por qué? Por el encarecimiento de los alimentos. Me decía un técnico acá en Barinas, que esta semana pasada que estuvimos allá, que es que la cadena alimentaria mundial es muy delicada. Es apenas el 12% lo que hay de sobreproducción para exportar a nivel mundial. Y eso, por supuesto, cualquier elemento de distorsión hace que esa cadena entre en déficit y, por supuesto, el encarecimiento total de los alimentos. Es decir, que se acaba la comodidad de la economía de puertos. Y eso hace que volvamos nuestra mirada obligatoriamente al campo venezolano. Hoy hay 44 millones de hectáreas en Venezuela susceptibles para desarrollar un plan de reactivación agropecuario. Y allí fui tocando puertas y me encontré con el profesor Polan Laki. Polan Laki es un profesor brasilero que tiene una tesis formidable, Vladimir, y es la tesis del desarrollo agropecuario centrado en la capacitación del emprendedor rural. Entonces, ahí tienes dos grandes vertientes muy grandes para reactivar el campo, que son las externalidades o las internalidades. Las externalidades tienen que ser, por supuesto, con las condiciones que el gobierno tiene que dar también para dejar que el productor eche para adelante. El 80%, y me lo decía el presidente de Asobarinas, el 80% de los productores de Barinas son pequeños productores. Pero imagínate tú, tenemos nada más en Barinas 3 millones de hectáreas disponibles, tanto para maíz como para ganadería, como ganadería de cría y ganadería para leche. Es decir, tenemos una gran cantidad, un potencial inmenso, igual como me decían los productores de Guárico, donde habían más de 3 millones de hectáreas en el estado Guárico, en todo lo que es el cinturón cerealero de Guárico. Es decir, tenemos unas potencialidades enormes, pero el gobierno tiene que quitar de encima y tiene que quitarnos de encima el impuesto a las grandes transacciones financieras que está ahogando a los emprendedores. Ahora, una pregunta. Si, por ejemplo, se eliminaran las sanciones económicas, ¿esta situación podría mejorar para Venezuela realmente o la situación no depende de las sanciones? Depende de dos tipos de sanciones, Vladimir, de las sanciones económicas internacionales y de las sanciones económicas nacionales. Yo creo que hay que levantar las dos sanciones. Las sanciones que también el gobierno con sus malas prácticas ha puesto. Por ejemplo, el encaje legal, el hecho de que no haya crédito agropecuario en Venezuela. Eso es algo que se tiene que trabajar inmediatamente. El respeto a la propiedad privada y la seguridad jurídica y personal de los productores. Eso es un tema que no es una sanción internacional, Vladimir. Eso es una sanción nacional. Yo creo que en Venezuela tienen que levantarse las sanciones, pero las sanciones internacionales, como las pidió el presidente Macron para este tema, yo creo que también nosotros tenemos que pedirlas para todo lo que son insumos del campo y todo lo que tiene que ver con producción y exportación de productos agrícolas y pecuarios. Pero tenemos unas sanciones que nos obligan y que tienen paralizado al campo venezolano de hace mucho tiempo. Así como tú ves Chevet del 81 en las calles de Barinas, así está también la maquinaria agropecuaria. O sea, la maquinaria agropecuaria no hay cómo trabajar. Y lo otro que es horroroso, que nos importa a ti y a mí muchísimo,
que es el tema de la educación rural, que está totalmente cerrada. Mira, aquí, por ejemplo, dice Jorge Feijóo, en Venezuela solo se afectará el trigo, aquí se da de todo. Es verdad. Fíjate, en la potencialidad, Vladimir, de Guárico, por ejemplo, del cinturón cerealero, se pueden dar maíz, sorgo y arroz, con unas potencialidades increíbles. Pero el otro problema que tenemos es el déficit de infraestructura de riego. Por ejemplo, si nosotros lográramos la conexión del río Orituco hacia la quebrada, hacia la represa de Calabozo, eso aumentaría por menos en unas 100.000 hectáreas más de arroz. Eso sería formidable, porque eso cubriría el mercado nacional y pudiéramos también comenzar a exportar nuevamente arroz. Y simplemente es con conectar el río Orituco, que es un viejo proyecto. Imagínate tú, la represa de Calabozo data de cuando Pérez Jiménez. Pero entonces tenemos un problema de déficit de riego. ¿Qué ha impedido que el país esté en esa agenda y no en la que, y en vez de estar en la que se encuentra actualmente? Bueno, esta mente cerrada, bueno, esto viene heredado de hace mucho tiempo, Vladimir. El país petrolero acabó con el campo venezolano, eso no hay duda. Desde la política económica que se adopta desde la llegada, desde 1936, intentaron, en principio, con el programa de febrero, sembrar el petróleo, siendo ministro Alberto Adriani. Pero de allí en adelante, el hecho de que el manejo económico del país estuviese en las grandes ciudades, eso hizo la migración del campo hacia la ciudad. Es más, cuando tú ves qué pasó, por qué hay estos cinturones, además de pobreza alrededor de Caracas. Bueno, por una razón, porque era el campo desplazándose a la ciudad y la ciudad nunca lo recibió. Entonces, nosotros nunca hemos estado preparados para eso, pero en los últimos 20 años fue peor, porque fue la política de las expropiaciones, porque el campo venezolano se llenó de inseguridad, se acabaron los créditos agrícolas, tuvimos un problema muy serio y tenemos muy serio con el tema de la política de importaciones, el tema de la dolarización, pero resulta ser que te ponen encima el impuesto a las grandes transacciones financieras y eso hace que se encarezca toda la cadena y sea muy difícil traer maquinarias y actualizar. Es decir, tiene problemas el pequeño productor, pero también tiene problemas el gran productor. Pero eso pasa, Vladimir, como dice Polan Laki, por la capacitación también. Es decir, un plan para reactivar, y esa es la propuesta del lápiz, el plan de reactivación agropecuaria nacional pasa por un programa masivo de capacitación. ¿Por qué? Porque hay nuevas tecnologías, nuevas industrias. Hay oportunidades de inversión, muchísimas. En Europa yo vi muchísimos fondos de inversión que hoy están dirigiendo sus miradas hacia Brasil y hacia otros países de Latinoamérica para solventar, pero no ven la mirada hacia Venezuela porque Venezuela no les está brindando hoy las condiciones necesarias para la inversión. Ahora, un proceso de negociación como que se está adelantando en este momento entre factores del gobierno y factores de la oposición, digamos, con la oposición a través de Estados Unidos, porque hemos visto que una de las condiciones que ha puesto el gobierno de los Estados Unidos es que efectivamente se reanude para normalizar o aliviar sanciones o quizás mejorar la situación de las relaciones bilaterales, es que se sienten gobierno y oposición. Y me gustaría comentar contigo sobre estas últimas reuniones que se vienen dando, ¿no? Sí, mira, nosotros después del mes de noviembre, Vladimir, hemos hecho un gran esfuerzo, las fuerzas emergentes, para también ser reconocidos por la comunidad internacional. En persona he hablado con el embajador Story, con personas en el Departamento de Estado norteamericano, he hablado, por supuesto, con la Unión Europea. La mayor receptividad, te confieso, que hemos tenido en la Unión Europea, pero también en los Estados Unidos, y fuimos reconocidos como oposición legítima e independiente. Pero quienes no hay manera que reconozcan es el G4. Ellos quieren mantener un monopolio de la oposición cuando ellos lamentablemente hoy lo que representan es una foto vieja. Sin embargo, han anunciado la convocatoria de unas primarias abiertas. O sea, hay un cambio de posición porque en primer lugar ponían unas alcabalas, aquellos que tienen acuerdo con el gobierno, etcétera, etcétera, no podrían participar. Y bueno, han abierto el compás. ¿Ustedes se sienten atraídos por esa apertura del compás en la plataforma unitaria de acuerdo a los propios anuncios de ayer? Yo creo que el compás tiene la punta oxidada y nos puede dar tétano. Y es porque el problema, Vladimir, ahí es muy serio. No se trata simplemente de un discurso político. Si tú revisas muy bien, con el G4 les da tétano. ¿Quiere decir eso? Es muy probable. ¿Y es muy probable por qué?
porque ahí no hay condiciones, Vladimir. Ahí no hay condiciones. Fíjate, los anuncios dados por el señor Barbosa al día de ayer son unos anuncios que lo que tratan no de una primaria general, sino que se trata es de un mecanismo de contarse internamente entre los divididos factores que están dentro del G4. Pero la verdad es que la comisión electoral la ponen ellos, la comisión técnica la ponen ellos, las normas la ponen ellos, y bueno, vamos a ver si los dejamos participar. Así no se construye un consenso nacional, ni mucho menos. Ahí, Paulina, tú hablan de condiciones mínimas de gobierno. No, aquí tiene que haber un pacto de Estado. Para que tú y yo nos contemos, Vladimir, en un proceso interno, es porque tú y yo tenemos valores comunes. Y los valores comunes tienen que ser muy claros aquí. ¿Qué condiciones ponemos nosotros para participar? Uno, que la novia del César no solamente sea honesta, sino que parezca. Y eso significa que haya una comisión electoral y unas normas electorales donde todos nos sintamos representados. Algo que es muy importante, Vladimir, para que no volvamos a caer en la trampa del 2018, que es que tengamos muy claro, primero, que vamos a participar en las elecciones. No vayan a poner a una primaria nuevamente con unas condiciones que terminen en la abstención porque 4 caprichosos que están inhabilitados no quieren, se niegan totalmente a que otros participen. La otra es que haya realmente un pacto de Estado, porque si van a manejar los asuntos del país como han manejado la oscuridad de monómeros, de Citgo y de toda la administración de los fondos, eso es un horror. Nosotros no podemos participar en eso. Es decir, el proceso de primarias pasa también, y ayer lo dijo nuestro secretario general, por la rendición de cuentas de los activos de Venezuela en el exterior. ¿Por qué? Porque ¿cómo nos vamos a contar nosotros si la Asamblea Nacional se acaba de aprobar 50 millones de dólares, Vladimir? Y eso es público. Se aprobaron esa Asamblea Nacional del 2015, se aprobó 50 millones de dólares para un fondo de liberación de Venezuela. Yo no sé si tú te sientes liberado con eso, pero la verdad es que ¿para qué van ese dinero? Entonces, ahí hay demasiada opacidad, demasiada oscuridad, y eso, por supuesto, no va a conducir a que haya una primaria, sino un proceso interno de un disminuido y corrompido grupo de la oposición. Pero fíjate tú, si la oposición hubiese pensado como estás pensando tú en este momento, en el caso de Barinas, no le ganan al chavismo. No, al contrario, Vladimir, recuerda que en Barinas... Con respecto al interés nacional de la oposición. Claro, pero déjame explicarte algo. El caso de Barinas es un caso que hay que verlo con lupa. ¿Por qué? Porque el caso de Barinas ahí ganó Superlano. O sea, ahí gana Superlano. El caso hay que verlo con lupa. Primero porque es que ahí ganó Superlano sin que es que estaba, pero ojo, y ganó por el apoyo de los alcaldes como Frenchy Díaz, como Nelson García, como los alcaldes que ganaron, y ahí no había voto cruzado. Pero si en el Táchira, Vladimir, hubiesen repetido las elecciones, gana sin duda alguna Lady Gómez. Si en Anzoátegui hubiese habido repetición de elecciones, gana José Brito. En Nueva Esparta ganó Morel Rodríguez. Si en Lara hubiese habido repetición de elecciones, gana Henry Falcón. Y quien puso todos los obstáculos fue el G4. En el caso de Caracas, aún peor, que lo que se dedicó el señor Guanipa fue a torpedear nuestra candidatura. Lo que pasa es que, bueno, no logramos los objetivos porque la abstención fue sumamente alta. Yo creo que el gran objetivo nacional hoy, y los números lo dan muy claro, Vladimir, es no seguirnos peleando por ese 14% que no tiene ningún sentido. El lápiz va por el 70% de los venezolanos que hoy estamos decepcionados. Que estamos decepcionados del gobierno y que estamos decepcionados de la oposición. Bueno, yo no tengo mucho que decepcionarme del gobierno porque nunca he estado en él, pero la verdad que en el caso de la oposición estamos más que decepcionados por esta errática conducción opositora que nos ha traído a este desastre. O sea que pudiéramos decir que ya es casi una decisión política de ustedes no participar en la primaria. En estas condiciones que están poniendo ayer, que lo que fue una burla más a los venezolanos, no vamos a participar. ¿Por qué? Porque evidentemente no hay rendición de cuentas. Nuevamente, ¿cuáles son las condiciones? A mí me gustan las primarias, Vladimir, y yo quisiera participar en una primaria, pero nadie va para la primaria imagínate tú que ahora nosotros tenemos que pedir condiciones como se le piden al CNE, esto es el colmo. O sea, es decir, que haya una representación justa de todas las fuerzas políticas en la comisión electoral, que tengamos un registro equilibrado, que haya representación, pero entonces es un problema al final de valores, Vladimir. O sea, es decir, que ellos
son más de lo mismo. O sea, al final entonces le seguimos pidiendo a la oposición lo mismo que se le pide al PSUV. Entonces, la MUD y el PSUV terminan siendo lo mismo. Entonces, termino yo también exigiéndole rendición de cuentas por manejar 2 empresas de Venezuela en el exterior. Y entonces no rinden cuenta, igual que el gobierno no ha rendido cuentas nunca en PDVSA. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿cuál va a ser el cambio, Vladimir? ¿Cambiar el nombre de Nicolás Maduro por otro? No tiene sentido. Aquí Edgar 0603 te lanza esta recta. Está decepcionado de tu papá porque tu papá es parte del gobierno interino. No, yo guardo un profundo respeto por mi papá, pero déjame decirte una cosa, mi papá no maneja fondos del interinato. Los que tienen que rendir cuentas son las directivas que están en Monómeros y en Citgo. Y te voy a decir, no lo han hecho. ¿Quiénes fueron los diputados que propusieron esa junta directiva en Monómeros y en Citgo? ¿Quiénes son los que están allí? ¿Quiénes son los que han autorizado la erogación de fondos? ¿Cómo es eso del fondo de liberación de Venezuela, donde se han gastado 267 millones de dólares en un fondo de liberación? Yo no sé a quién han liberado ellos. Bueno, puede ser que la suerte de algunos se haya liberado. Aquí te dicen, Luis Loyo te dice, saludo, pero si su invitado ni siquiera alcanzó a ganar la alcaldía, ¿con cuáles votos piensa llegar a la presidencia? Mira, arranqué con los votos del oeste de Caracas cuando nadie creía y decía que yo iba a dividir, que estaba sacando 4 votos y resulta ser que obtuvimos el segundo lugar y a mucha honra, Vladimir, fue por los votos de los sectores populares, de votaciones como la parroquia Sucre, en la parroquia 23 de enero, en la parroquia Caricuao, Antímano, La Vega, Macarao, ahí es donde hemos tenido labor social. Fíjate, Antonio, mucha gente piensa que hay factores políticos que les interesa el actual status quo, factores tanto de gobierno como de oposición que les interesa el actual ecosistema político. ¿Cómo Totalmente de acuerdo contigo. Para conformar una fuerza que logre romper el actual ecosistema político con una propuesta atractiva? Porque, fíjate, yo veo la Alianza Lápiz que hace ese planteamiento, pero ¿con quién se junta la Alianza Lápiz? ¿Con quién se reúne? ¿Con quién busca unidad? ¿O ustedes se sienten los elegidos? No, en lo absoluto. ¿Tú sabes con quién estamos buscando nosotros unidad? Con la gente de a pie. Vengo de reunirme en Barinas, ¿con quién? Con los maestros, con los productores del campo, con los emprendedores, con la gente que está echando para adelante. Venezuela no es que se arregló, es que los venezolanos nos las estamos arreglando, que es distinto. Y entonces, con ese venezolano que se las está arreglando, con ese es que quiere unirse a la Alianza del Lápiz. Y hay muchos sectores, Vladimir, muchos sectores, muchos dirigentes además regionales que me encuentro en cada rincón de Venezuela al que voy, que está tan decepcionado como tú, como yo, como todos los que nos están escuchando. Porque hay, como bien dice ese comentario que tú recibiste, es que son como un yin-yang, es decir, uno se alimenta del otro. Esa es la verdad. Es decir, fíjate cuál es la foto de Noruega. ¿Por qué el G4 se niega a recibir a las fuerzas emergentes a pesar de la petición de los Estados Unidos y a pesar de la petición de los europeos que incluyeran a Fuerza Vecinal y a la Alianza del Lápiz en las negociaciones? No quisieron, Vladimir. Y no quieren, ¿por qué? Porque siempre tienen una agenda oculta. Entonces, el problema del país es que tenemos que acabar con esas agendas ocultas. ¿Cuál es la agenda oculta de ellos? Si es que tú la sabes. Bueno, está oculta. Si está oculta, es que está oculta. Es que está oculta. Es que ese es el problema de fondo. ¿Por qué presumes tú que pudiera hacer esa agenda? Es que, bueno, primero yo creo que eso tiene un tufo a rendición. A mí me recuerda mucho al Tratado de Coche. ¿Tú te acuerdas cuando el general Páez se rindió ante el Ejército Federal, ante el mariscal Falcón y Guzmán Blanco? Yo creo que por ahí van los tiros. Yo creo que por eso es que no quieren que nadie esté ahí, que no se conozca nada, sino que creo que es un tema de rendición, de una política que fracasó y ellos se niegan a asumir como nunca lo han asumido cuando pierden. Pues aquí parece que hay que condecorar a la gente cuando pierden. ¿Cómo? ¿Tú te has reunido con funcionarios del gobierno norteamericano, por lo que me has dicho? Con gente sí, claro que sí, directamente. Ajá. ¿Con quiénes te has reunido? Mira, yo me reuní con James Story en Bogotá. Y mantengo una excelente relación con la Embajada de los Estados Unidos y mantengo una muy buena relación con funcionarios de la Secretaría de Estado norteamericano. Cuando tú le pediste que escucharan otros factores, que los reconocieran a ustedes como oposición distinta al G4, ¿qué te dijo James Story? Me dijeron que sí, que está bien, que nos reconocían y que nos reconocían en estos términos, oposición legítima e independiente. Y con nosotros ha habido permanente conversación. O sea, yo podría decir un titular: Estados Unidos reconoce al Lápiz como oposición política independiente. Sí, claro, absolutamente. Y nos los han dicho expresamente.
Y nos los dijeron expresamente en una reunión pública, además que tuvimos, porque no fue ni siquiera ¿Crees que Guaidó está dejando de ser el favorito o el consentido, pues, por decirlo de alguna forma, de los Estados Unidos? Uy, sí. Juan Guaidó, ¿no lo conoces tú? Uy, sí. Tú estás como Pelosi. Esa fue la pregunta que hizo. Me preguntar como la colega venezolana que le preguntó eso. No, yo creo que Juan yo creo que él tiene una gran oportunidad en este momento todavía. Yo creo que no solamente de rendir cuentas, sino de aclarar que no solamente es él el que ha manejado esos fondos, sino que hay unas cúpulas allí que han tenido unos beneficios importantes. Yo creo que es el momento de hablarle claro a los venezolanos y que no solamente haya un chivo expiatorio. Yo se lo dije a él personalmente ya no hace mucho tiempo, Vladimir. Le dije, si tú no hablas y no dices las cosas como son, vas a quedar tú como el chivo expiatorio de toda esta situación y vas a pagar tú todos los platos rotos. Cuando ha habido una cúpula que ha querido manejar todos esos bienes de Venezuela al exterior, como yo no quiero exculpar a nadie, porque él se hace igualmente responsable de todo. Mira, aquí te dice Johnson Loaiza. Ese señor siempre busca dividir y ahora ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Lápiz, sea serio. Pero Dios mío, pero yo creo que hay gente que sufre de amnesia, son esos tuiteros del G4. Yo la verdad es que yo les recomiendo que se tomen su tacita de manzanilla y vuelvan a ver los resultados de las elecciones de noviembre. Bueno, donde el G4 quedó detrás de la ambulancia. Mira, ¿dónde quedaron detrás de la ambulancia, Vladimir? Porque es que ellos se dejan nada más en el caso de Barinas, pero ellos le deben el triunfo de Barinas a los liderazgos locales, que no se les olvide. Y además, vamos a sacar la cuenta. Táchira quedaron de último. Guárico quedaron de último. Caracas quedaron de último. Miranda quedaron de último. Nueva Esparta quedaron de último. Anzoátegui quedaron de último. Entonces, ¿cómo nos van a representar a todos? Eso sí es una usurpación. Aquí siguen otros comentarios, mira. Entonces, ¿quién divide a quién? La oposición nunca mostró un plan de gobierno claro, por eso es que nadie cree ni en el gobierno ni en ellos, por eso la abstención. Reinaldo Lira. Estoy de acuerdo con Reinaldo, por eso nosotros en el Lápiz acabamos de iniciar una serie de planteamientos. Nuestra visión es la Venezuela educadora y emprendedora. Para eso tenemos 3 ejes fundamentales de nuestro plan. Educación y salud para superar la pobreza. Economía abierta para salir de la crisis y la construcción de un liderazgo colectivo que renueve a las instituciones y nos conlleve a una democracia plural. Y dentro de estos 3 ejes que estamos planteándole al país, hoy he dedicado parte del programa, gracias a ti, Vladimir, a divulgar nuestro plan de reactivación del sector agropecuario para que nos volvamos a convertir en una opción mundial y que no sea solamente Colombia y Brasil o México quienes vayan a resolver la crisis alimentaria, sino que nosotros también tenemos las oportunidades, no solo para abaratar nuestra canasta básica alimentaria, sino además para reactivar el campo venezolano y generar empleo y divisas. Dólares, papi, necesitamos dólares. Pero Harry, cuando se inicie la segunda temporada de Par de Calvo, que va a ser en el mes de agosto, te voy a invitar. Por aquí me dice, me encantó el programa Par de Calvo con Carvajalino y Henry Falcón. Felicidades, dice Dani Javier Yaruabre Linares. ¿Está dispuesto ya a Par de Calvo? Por supuesto, el primer chicharrón otra vez. Bueno. Mira, estamos en días donde ha subido mucho en la media, en los medios, el tema LGBTIQ. A propósito, pues, de la lucha de los sectores LGBTI por sus derechos y en los días de celebración del orgullo gay, ¿no? En España he visto unas discusiones, caramba, por ahí veía en estos días un dinosaurio de estos mentales del partido Vox diciendo que las relaciones sexuales deben ser solamente para procrear. Pero también vi gente que dice que, veía esta mañana otro, que decía que, bueno, que los zurdos entonces necesitarían también una legislación especial, porque, bueno, si es una minoría, en fin, hay todo un recrudecimiento del conservatismo en el mundo, y frente a este tema en Venezuela hay conservadores tanto en el gobierno como en la oposición, ahí se parecen muchísimo, ¿no? Hay extremismo en ambos que se tocan, ¿verdad? Pero a mí me gustaría saber cuál es la posición de Antonio Ecarry, la real posición, me refiero sin tapujos sobre este tema, porque a veces uno le pregunta, bueno, eso es algo que tiene que discutir, hay que sopesar opiniones en la sociedad, no sé qué, matrimonio igualitario, en fin, que por aquí lo preguntan. Te pregunto en concreto, ¿tú estás de acuerdo con el matrimonio igualitario?
Yo estoy de acuerdo, Vladimir, que en Venezuela no haya discriminación. Y no debe haber discriminación para nadie. Hoy te puedo decir, nosotros en el Lápiz, pues quien ha llevado nuestra coordinación nacional de casas del Lápiz y ha sido, son personas que son sexodiversas. Yo la verdad que nosotros respetamos muchísimo a todas las personas, les conservamos, eso sí, tengo un especial respeto por el derecho a la vida, pero que puedan haber uniones legales de hecho en Venezuela, por supuesto, entre personas del mismo sexo, yo estaría absolutamente de acuerdo. El matrimonio incluso. Yo creo que el matrimonio es una cosa que discutir, porque el matrimonio es una como nombre, pero que tiene que haber una legislación para proteger las relaciones entre el mismo sexo, tiene que haberla. Mira, por cierto, en estos días vi que hay una denuncia del Washington Post sobre el hecho de que ha habido algunas personas ligadas a la iglesia, algunos religiosos que fueron enjuiciados por acoso sexual, por abuso sexual a menores, en fin, y que en el caso de un sacerdote del Estado Lara fue puesto en libertad, y hay todo un escándalo con respecto a esto. Y hay un remitido firmado por organizaciones de derechos humanos y por individualidades exigiéndole un pronunciamiento a la Conferencia Episcopal y exigiendo que la justicia en Venezuela se aplique para estos casos. ¿Algún comentario al respecto? Bueno, la pederastia es una de las cosas más horrendas, y si lo hace alguien que está investido de una sotana y de una condición religiosa, pues más grave debe ser, más grave y con el mayor peso de la ley tiene que ser castigado. Yo creo que no es tiempo de estar escondiendo a nadie. Yo creo que si alguien comete un crimen no se puede valer de su condición, al contrario, yo creo que la pudiera hacer hasta más gravosa, porque si tú eres sacerdote, y además estamos hablando de unas minorías, porque te voy a decir, yo como educador puedo decir que quien ha salvado a la educación venezolana durante este tiempo mayoritariamente es la educación católica. Ahora, sin duda alguna, hay una minoría que hace ruido, y esa minoría que hace ruido tiene que ser castigada severamente. No es tiempo para estar escondiendo a nadie. Eso tiene que ser sancionado con todo el peso de la ley, y tienen que ser investigados estos fiscales y estos jueces que dieron estas condiciones. La pederastia es una de las cosas más horribles que puede haber, uno de los crímenes más horrendos. Y por supuesto en eso tenemos que ser nosotros muy, pero muy firmes. Bueno, mira, aquí te dice, felicito a Antonio por su excelente respuesta a esta entrevista conducida por Vladimir. Por aquí dice, la visión de la alianza permite que encontremos un punto de encuentro de todas las visiones. Para que eso ocurra, verdadero reconocimiento como iguales. ¿Todos son bienvenidos? Te pregunta Hugo Muñoz. Todos son bienvenidos al Lápiz. La única condición para entrar al Lápiz de la educación es creer que la educación es la vía para transformar a Venezuela. También te pregunta, ¿por qué no salen a caminar para ver las necesidades del pueblo? Te dice Asdrúbal Ríos. Siempre, Asdrúbal. Mira, este fin de semana estuve en un sector, Vladimir, que de verdad que me identifiqué mucho con la gente. Primero estuve en el sector Nuevos Araguaneyes de la parroquia Ramón Ignacio Méndez en Barinas. Esto es un sector que está inundado, pero no tiene agua. Tú te puedes imaginar eso, ¿no? O sea, están inundados, y además el barrial es terrible, pero no llega el agua. Adicionalmente a eso, bueno, en Venezuela. Sí, es una cosa insólita. Bueno, eso es como San José de Cotiza. Yo me acordé inmediatamente de San José de Cotiza. Estuvieron a punto de llevarse la quebrada Nauco, estuvo a punto de llevarse el Hospital Vargas, pero no hay agua. Entonces bueno, eso pasa, y estamos caminando todo el país, pero además lo hacemos con mucha discreción. No es que llego yo con unas banderas y una cosa, no. Lo que hice fue caminar junto con los vecinos, sin nada de que movilización de militantes. Estábamos viendo dónde podíamos abrir una casa del Lápiz, que son nuestras casas de formación de emprendedores. Yo quiero felicitar al equipo de Barinas, que de verdad que ha hecho un excelente trabajo. Ahí en ese sector 2 Araguaneyes, donde no hay condiciones de nada, van a haber profesores, porque hay gente con muchos oficios y con mucho talento. Encontré abandono, pero encontré en ese pueblo venezolano un espíritu de emprender, pero maravilloso. Ahí está todo el mundo en la Misión Gómez, Vladimir. Tú estás en la Misión Gómez, creo. Bueno, ¿cuál es esa? La que no trabaja no come. Tal cual. El que no trabaja no come. Entonces allí, por eso están las casas del Lápiz. La semana antepasada estuvimos en Calabozo. Ahora, si el ciclón nos deja, yo creo que sí,
vamos a estar graduando 190 nuevos emprendedores en las Mercedes del Llano, y eso es caminar junto a la gente, es darle oportunidades también, no solamente de caminar y prometer, sino también darle oportunidades de una vez. Mira, volviendo al tema candidatural, por aquí te dicen Lady Gómez o Antonio Ecarri, César Zambrano. Te pregunto, Antonio, tu candidatura presidencial ya es irreversible. Tú dijiste al comienzo, en una oportunidad, soy candidato y no voy para primaria y no me voy a contar y ya soy candidato. Después recogiste y dijiste que estabas dispuesto a ir a una primaria, pero ahora pues no estás conforme con la convocatoria que hace la plataforma unitaria. ¿Convocarían o formarías parte de la convocatoria de unas primarias paralelas o distintas a las que está convocando la plataforma unitaria? Es que tiene que haber, de todas maneras, si no, el voto, la economía del voto, pues va a marcar el trazo de lo que viene. Pero de todas maneras te voy a decir, yo estaría dispuesto siempre a medirme en unas primarias, pero que sean primarias, no que sea la elección interna de un grupo de la oposición. O sea, eso es lo que debemos entender. Para ser perdón, hay una iniciativa que introdujo ante el CNE José Eduardo Correa, quien es de la Alianza Democrática, para que el CNE organice unas primarias. ¿Qué tal si el CNE convoca unas primarias de acuerdo a esa petición y obliga a que todos se metan por ese aro? ¿Eso puede ocurrir? Tú sabes que Eric Ondarroa y Frederick Villegas, en nombre de Lápiz y Descentrado, y María Verdeal del MAS, acudieron hace 2 meses también al CNE a pedir una orientación técnica. Porque es que recuerda que el CNE no puede convocar per se unas primarias de ningún grupo de la oposición. El CNE lo que puede hacer es el apoyo técnico de las primarias que pueda solicitar un grupo. Y el CNE sí estaría dispuesto, y nos lo dijo el rector Enrique Márquez y el rector Picón, con el tiempo debido a hacer y prestar su capacidad técnica para realizar primarias. Yo creo que eso es muy importante. Ahora, satanizar al Consejo Nacional Electoral es el prefacio para una abstención. Entonces nosotros no podemos seguir con ese cancán engañando a la gente, pues entonces diciéndole, no, bueno, el CNE, porque no lo vamos a hacer sin el CNE. Ajá, no lo vas a hacer sin el CNE, está bien. ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Cuánto cuesta esa elección y quién la paga? Entonces, si lo haces sin el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral, que es la red más grande que hay en el país para que todo el mundo quiera votar y pueda votar, bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, esas son las grandes preguntas. Pero la verdad, Vladimir, es que mientras, para que deje de ser una consulta interna de grupos de la oposición y se dé paso a una primaria, tiene que haber uno que participen desde el Partido Comunista hasta María Corina Machado. Segundo, que haya un pacto de Estado y que todos tengamos las condiciones necesarias para eso. ¿De quién estás más cerca tú, del Partido Comunista o de María Corina Machado? Yo a veces, mira, tú sabes que yo siempre he tenido unas ideas, bueno, muy parecidas a veces a María Corina desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista social mucho más cerca de Oscar Figueres del Partido Comunista. Sobre todo después que leí a un profesor que es el más joven de la Universidad de Harvard, que dice que si el manifiesto de Marx se hubiese escrito hoy, lo hubiese hecho sobre los emprendedores y los trabajadores por cuenta propia. Entonces, si hay un nuevo marxismo y tenemos que salir en reivindicación de la lucha de los nuevos trabajadores y la nueva clase obrera, que es una mezcla obrero-patronal, que son los emprendedores, pues mira que como que tengo una conversa pendiente con Oscar Figueres. Bueno, mira, pero es que aquí pasan cosas en Venezuela. Por ejemplo, hay un dirigente sindical, que no voy a nombrar, pero que es dirigente sindical, oficialista, por supuesto, miembro de la Central Bolivariana, y a la vez es miliciano. Entonces es dirigente sindical y se le para firme al presidente. Y tú dices, bueno, ¿qué cosa es esa? ¿Ah? Cosas veréis, más raro que un perro verde. Así es. Amel Sorzano, que viva María Corina Machado, esa sí la tiene bien puesta. Hay varios que tenemos las ideas bien puestas. Yo la respeto mucho a ella, Vladimir. Ahora que no comparto su táctica. Respeto a María Corina después por su ética, por su valor, por su capacidad de decir sus ideas y de tener sus ideas bien puestas. Ahora que no comparta su táctica, no, yo creo que el camino es el voto. Yo creo que Venezuela no aguanta más altibajos, no aguanta más saltos, más sobresaltos. Era la palabra que estaba buscando. Yo creo que Venezuela no aguanta más sobresaltos y que el camino es democrático, pacífico y constitucional, que requiere, como dice María Ángela Holguín, 2 grandes condiciones: paciencia y valentía para mantener una posición como la nuestra. Wilfredo Barrio, falta una nueva derecha como la de Bolsonaro, de Trump, de Milei, de Kast, de Vox. Bueno, su punto de vista y
De eso se trata, de la diversidad de opiniones. Yo creo, Vladimir, que todas estas cosas se están quedando atrás frente a la nueva revolución industrial, que es la tecnología, la innovación, el conocimiento. Quedarnos anclados en un tema de derechas e izquierdas en medio de unas nuevas relaciones de trabajo, por lo menos lo que se plantea hoy, que por ejemplo con el trabajador de cuenta propia, que en Venezuela es más del 90% hoy, que son emprendedores, que son empresarios, pero que son sus propios trabajadores a la vez. Eso amerita otro tipo de pensamiento, otro tipo de criterio. Y eso, por supuesto, tiene que ver más con un centro de innovación que con una derecha o una izquierda que puede ser tan atrasada una como la otra. Rubén Montilla, cualquier cosa que llegue a la presidencia será mejor que el PSUV. Bueno, siempre puede ser peor. Puede ser peor. ¿Tú te acuerdas, Vladimir, cuando decían qué cosa puede ser peor que Pérez? Así es, bueno, así es, tal cual. Mira, ¿qué cosa puede ser peor que Chávez? Dios mío, no vuelvan a decir lo mismo. Las minas de Baruta, como muchos barrios de la parroquia, están abandonados por completo. He enviado muchos mensajes a la alcaldía de Baruta y jamás me responde. Claire Delfín, atención, Darwin. Atención, Darwin. Buen amigo Darwin González. Ajá. Aquí te dice, este es otro fariseo pagado por el régimen para dividir los votos de la oposición. ¿Cuánto te están pagando? Te dice aquí José Domínguez. Ay, Dios mío. No, yo le preguntaría a él, ¿dónde me están pagando? Pues mira, que no lo encuentro. Mira, otra cosa. Pero no es una mejor pregunta, Vladimir, es quién le hace el favor al régimen. O sea, lo que nosotros hicimos fue romper no solamente la polarización en Caracas después de 22 años, sino que además rompimos la polarización en los sectores populares de Caracas. Pero iban a seguir con el cuento ese que el divisor es uno. El divisor son los que le hacen el juego al régimen y hacen las mismas prácticas del régimen. ¿Quién hace las mismas prácticas del régimen? Que le dieron la oportunidad de manejar dos activos de Venezuela en el exterior, como Sidwi, como Monómeros, y los quebraron más rápido que PDVSA. Y uno los va a seguir aplaudiendo. Te voy a decir algo. Yo creo que algún día habrá que reconocer los sectores que no lo han querido hacer por mezquindad, por egos, etcétera, a quienes promovieron y promovimos el rescate de la ruta electoral. Aquí hubo gente que abandonó la ruta electoral y al final llegan a la ruta electoral como que sin nada, ¿verdad? Totalmente. Sin crítica, sin asumir los errores, yo no estoy pidiendo que se den con un látigo ni nada de eso, pero por lo menos, como dice la serie esa, aquí no hay quien viva, un poquito de por favor, como dice el tipo. Fíjate. Por lo menos que avisen. Así es, mira, te dice Edgar aquí, pero aceptas que ir desunidos en el 2024 es perder y mantener la dictadura, te dice. No, porque es que nosotros tenemos que comenzar a hacernos las preguntas que hemos hecho mal durante 22 años. Yo creo que lo que le ha hecho muy mal al país es la polarización. Fíjate que por primera vez, ahorita en el 2021, el 21 de noviembre, por primera vez se ganaron una cantidad de alcaldías inmensas, pero que jamás se habían ganado por parte de sectores distintos al gobierno. Ahora, si fueron 124 alcaldías, ese número nunca se tuvo ni en los mejores tiempos de la oposición, porque puede ser que en esta nueva Venezuela, donde más del 70% quiere un presidente que no sea ni chavista ni opositor, porque eso es la realidad, y eso lo están diciendo todos los números. Entonces, ¿por qué hay que estarse juntando con los que tienen el 13% y tienen el 80% de rechazo? Yo creo que sería un grave error. Yo creo que sería hoy un grave error como el que le pasó a Irene Sáez, que bueno, que por buscar una estructura, una fulana estructura política, se dio aquel beso de la muerte, ¿te acuerdas? El beso de la muerte, sí, señor. Bueno, mira, por cierto. Hay que innovar, Vladimir. Hay que pensar diferente. Y mira, tenerla. ¿Qué piensas tú de la figura de un outsider? De la figura de un outsider, que no sea Carri, que no sea Capriles, que no sea Guaidó, que no sea Henry Ramos, que no sea Bernabé, que no sea Henry Falcón, que no sea, qué sé yo, Felipe Mujica, cualquiera de los dirigentes políticos. ¿Qué piensas tú de la figura de un outsider? Bueno, yo creo que, fíjate, hay una tesis que ayer leí en Twitter sobre alguien que podía venir de una nave espacial. Y podía bajarse en medio de las minas de Aroa. Yo la verdad es que te puedo decir, yo creo que tenemos que realizar campaña, que tenemos que pasar propuestas. Hoy nosotros, el gran reto que tiene la Alianza del Lápiz es que somos aún muy desconocidos en el interior del país. Nuestro gran reto es derrotar la abstención, porque en la abstención es donde se encuentra el mayor número de descontentos.
El país tiene que despolarizarse para que pueda destrabarse la gobernabilidad, para que pueda transcurrir un nuevo gobierno respetando el hilo constitucional. Yo creo en el camino de los no sobresaltos, yo creo que en el camino pacífico. Yo no sé que soy ningún comeflor, pero yo conozco los sectores populares de Caracas, los que están alrededor del Palacio de Miraflores, sé de la gobernabilidad y estamos construyendo poco a poco una opción en toda Venezuela. Ahora sale un candidato que represente a las grandes mayorías, represente lo que nosotros queremos representar y se identifique con nuestros valores y principios, ¿por qué no apoyarlo? O sea, eso es una realidad, Vladimir, porque el problema no es un problema de un nombre, el problema es un programa y que la gente sepa que en Venezuela ya no es que, para mí el Mesías ya llegó y fue Jesucristo, pero la verdad es que necesitamos es un programa, un gran pacto de gobierno donde todos entendamos qué vamos a hacer con la industria petrolera y qué vamos a hacer con el programa, el grave problema alimentario que se nos viene encima. Yo te digo una cosa, yo creo que el Mesías tiene que ser colectivo. Aquí me dice Adrúbal Río, Vladimir, tú mismo eres, lánzate, aprendiste, yo te apoyo. Pero es que yo no tengo ni lápiz ni sacapunta. Yo no tengo ni lápiz ni sacapunta. Mira, dejen esos egos, dice Eduardo Sánchez por aquí, y vayan a primarias todo y el que gane se apoye y el que se vaya y el que se vaya independiente se sabe que apoya al gobierno. Ah, bueno. Mira, yo no caigo en esos chantajes. Conmigo no van con eso. A mí la verdad es que primarias es cuando hay un pacto de Estado entre todos los que van a participar y que unos nos sintamos representados sobre los otros. Es decir, que el que pierda se sienta representado conmigo o yo me sienta representado con el que gane. Eso no está planteado hoy. Hoy lo que ha venido planteando el G4, monopolizando a una oposición donde ya ellos no pueden monopolizar a nadie, es una cosa de un conteo interno entre los propios partidos. Y ahí eso no es una primaria, es un conteo interno. Entonces yo lo que sí creo, yo creo en la primaria, sí, pero previo un pacto de Estado para que no vayamos a llevar al país a una cosa peor que Nicolás Maduro. Siempre puede haber una cosa peor. Y fíjate cómo han manejado monómeros. Quebraron una empresa próspera en Colombia, que manejaba más del 70% del mercado de fertilizantes del campo colombiano. La quebraron en menos de 2 años y nadie se mueve una pestaña. Así como no se les mueve ni una pestaña para regresar al campo electoral y no decir que se equivocaron, pues tampoco se mueven una pestaña en explicar cómo quebraron una empresa tan fructífera como Monómero tan rápido. Entonces, ¿cómo no? Si ahí no hay esos grados de identificación y de confianza, si no hay reconocimiento, eso no lo cura una primaria, Vladimir. Bernabé anunció hace unos días que va a ser presidente de 2024. Ese otro lacrán más. Lo peor es que Diosdado lo apoya. ¿Quién? Dice aquí César Zambrano que Bernabé y que tiene el apoyo de Diosdado, dice él. Mira tú. Y aquí cosas veréis, Sancho. Ese señor le lanza más a la oposición que a Maduro. Qué locura. Dicen que tú criticas más a la oposición que a Maduro. Pero es que tengo 22 años hablando mal de Maduro y del gobierno. ¿Cuántas veces, Vladimir, me has entrevistado tú para hablar del deterioro del sistema educativo venezolano y de los problemas de la ciudad de Caracas ocasionados por este gobierno? Al inicio de esto acabamos de hablar que así como destrozaron a PDVSA, lo insólito es, y tengo que criticar más duro, a quienes utilizan el voto del descontento para llegar a cargos para hacer cosas peores que el gobierno. Eso tenemos que ser muy duro en eso. Y no podemos ser alcahuetes. En el lápiz no hay alcahuetes de nadie. Mira, nos saludan desde el Cauca. Alfredo Rafael Mendoza nos saluda. Y por aquí dice... por allá Larry, estaremos. Ajá, dice Larry Michel Sandoval. José Pinto debe estar en la mesa de negociación ya que es víctima de injusticia. Por cierto, José Pinto tiene más de 70 años, está preso. Más allá de que sea culpable o inocente, pero no ha tenido... Bueno, por ejemplo, una persona de más de 70 años debe estar en su casa de acuerdo a la ley. No debería tener arresto domiciliario y de ahí nos sumamos a esa petición. Hay que cumplir la ley, Vladimir, para quien sea. Aquí te dice Gabriel Fatal Maleón, y el hombre sigue con lo de Monómero, ¿será opositor? Bueno, pedir cuenta de Monómero puede ser del gobierno. O sea, es decir, la corrupción es buena si lo hace alguien de la oposición y la corrupción es mala si la hace el chavismo. No, la corrupción es mala si la hace el chavismo y yo siento que es peor si la hace la oposición. Porque valerte del voto opositor al gobierno para llegar a un cargo y hacer una cosa peor que la que hace el chavismo, eso es una cosa que es avergonzante.
Conmigo no cuenten para estar alcahueteando a nadie. Aquí dice, la edición solo trae la victoria del gobierno de turno. Fuiste en su momento partícipe de esto. Es posible cambiar la edición, pero yo no te creo, lo siento. Carlos Aular. Bueno, tú llegaste de segundo en Caracas. Vladimir pregunta al candidato qué plan tiene para el campo y la agricultura. Ya habló al respecto. Por aquí también hablan de la situación en el estado Falcón. Por aquí estuve viendo las minas de Aroa. Está el estado Falcón, cerca de Yaracal, pueblo ganadero que en este momento está en decadencia por falta de políticas públicas y fiscales que protejan este sector. Sí, esos son los grandes temas que hay que abordar, ¿no? Es que son unas zonas espectaculares, Vladimir. La zona de Yaracal es una de las zonas productoras de tanto lácteos como de ganado de cría espectaculares de Venezuela. Y además con una posición privilegiada porque está muy cerca de Puerto Cabello para todo el tema que tiene que ver con exportación. Venezuela puede ser definitivamente una gran solución para la crisis mundial alimentaria. Como te decía, tenemos 44 millones de hectáreas susceptibles para todo el sector agropecuario. Lo que tenemos que ser es inteligente y con el sentido común, ni tan brillante, simplemente utilizar el sentido común. Imagínate tú, nada más quitarle la carga. Y a esto utilizo aquí tu espacio, Vladimir, para pedirle al gobierno, al presidente Maduro, que quítele la carga fiscal al sector agropecuario. Es impresionante, Vladimir, cómo un productor del campo, por ejemplo, para cuando le cae el CENIAT encima, entonces, si por casualidad importaste semillas, pero no tienes la factura de la semilla, porque ya tú sabes cómo puedes, es que tienes que traer la semilla, entonces no la puedes descontar de tus costos del impuesto sobre la renta, y el impuesto sobre la renta te puede quitar toda la ganancia y con eso no vuelves a sembrar. Y esos son los problemas gravísimos que está pasando el país que tenemos que abordar. Esto es un tema de política pública gruesa y muy seria. Yo creo que Venezuela hoy tiene dos grandes oportunidades. El sector energético es así. Tenemos una gran potencialidad con las reservas comprobadas y abriéndonos al mercado internacional, como ya lo dije desde hace más de 6 años, necesitábamos inversión privada en la industria petrolera y por otra parte, este plan que hemos estado elaborando, fuimos a Lara, fuimos a Barinas, fuimos a Guárico y estamos yendo a todos los estados productores del país. 17 estados de Venezuela hoy tienen y dependen de la economía agropecuaria. Imagínate tú el desarrollo que podemos generar en Venezuela si nosotros le ponemos atención al campo. Mira, ya terminandito, caramba. Te pregunto sobre Colombia. Petro, ¿qué expectativas tienes con lo que ha mostrado hasta ahora Gustavo Petro? ¿Se parece a lo que esperabas de él? Mira, yo sobre Petro y Francia, por ambos, siento respeto porque primero, ellos no son ningunos incivilizados, ni mucho menos. Yo creo que ellos son unas personas, esa barbaridad que han dicho en las redes sociales es un horror. Sí, no, bueno. Pero yo creo que son hombres y mujeres que, bueno, que sí, yo conocí guerrilleros, tú también, que bueno, que participaron de la causa de la guerrilla y luego fueron unos demócratas a carta cabal. El caso de Teodoro, el caso de Américo. El caso de tantos venezolanos de excepción que fueron evolucionando en su pensamiento político. Yo creo que Petro tiene una oportunidad histórica en una nación tan complicada socialmente como Colombia. Recuerda que Colombia no es Venezuela. Colombia no tuvo a Boves, ni tuvo a Zamora, ni tuvo a Crespo, ni tuvo a Castro, ni tuvo a los adecos, ni tuvo al chavismo. Eso no ha tenido nada. Tiene el mismo estatus, prácticamente con el mismo status quo de hace 200 años. Entonces, que venga este presidente, a mí todos los pasos que ha dado hasta el momento me parecen unos pasos formidables. Eso de hablar con el propio Uribe, la visita formal al presidente Duque, es decir, lo que ha venido planteando hasta hoy ha sido bastante bueno. Y yo creo que él va a ser un factor muy importante de respeto, y eso lo conversaba también con gente en el Parlamento Europeo y en el propio gobierno de España, que yo creo que Petro va a ser más bien un factor de mucha ayuda para Venezuela. Lo primero que le pedimos, por supuesto, es la normalización de las relaciones, porque a quienes terminan perjudicando es a los venezolanos y a los colombianos. La relación consular tiene que hacerse de inmediato y normalizarse y que las Fuerzas Armadas de ambos países vuelvan a tomar el control de la frontera. Eso es muy importante, Vladimir. Así es. Bueno, Antonio, de verdad te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy. Seguiremos en contacto y después te invitaré a otras plataformas, ¿no?
Por lo pronto está en pie la invitación para Par de Calvo cuando regresemos y también, bueno, Unión Radio y otra en 10 minutos con Vladimir, que también es otro programa que tengo con Contrapunto. Así que bueno, te agradezco mucho, Antonio. Gracias, Vladimir. Pendiente de ti y de toda tu familia. Un abrazo. Bueno, un gran abrazo. Bien, nos despedimos. Será hasta esta tarde cuando nos encontraremos en Unión Radio a partir de las 5. Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado o cómaselo frito. De Trajes Loaiza, elegancia y distinción y siempre a la moda. De Motro, tu auto, tu familia. De Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo. De Binario Internacional, asesoría en comunicaciones y redes sociales. Binario Internacional, hazte notar. De Óptica Berlut, para que veas tú y tú. Y de sportsvenezuela.com, los nuestros primero.